Bueno, el miércoles quedamos con lo de energía de la rotación. Y ahorita vamos a seguir con lo de momento de inercia. Entonces, del momento de inercia, como habíamos visto, el cálculo es muy similar a lo del centro de masas. A lo que sí hay que ponerle bastante atención es a las diferencias que hay, ¿verdad? En el caso del centro de masas, que es este de acá, aparece este R que aparece acá, es un vector y es la posición desde el origen donde nosotros, respecto al cual queremos calcular el centro de masas, y es un vector. En el caso del momento de inercia, está la relación, pero la diferencia es que este RI no es una distancia desde el origen, sino es la distancia desde el eje de rotación. Entonces es diferente y este es escalar. Como está el cuadrado es escalar, mientras que este es vectorial. Entonces, este no depende de un sistema de coordenadas, depende del eje de rotación. Y bueno, lo único que tienen iguales son estos términos, ¿verdad? Es la sumatoria de las masas. Entonces, en la práctica, a la hora de realizar el cálculo, entonces, por ejemplo, en el caso del centro de masas, yo tengo una integral, y la diferencia es que voy a tener de nuevo aquí un vector, es decir, son 3 ecuaciones, mientras que el momento de inercia tengo una sola ecuación. Y de nuevo, es muy importante saber y tener bien claro qué es este RI para el momento de inercia, porque si no se pueden equivocar y utilizar una cantidad que no es la correcta. Entonces, por aquí tengo algunos ejemplos para asegurarnos de entender eso. Entonces, por ejemplo, tengo este sistema de coordenadas, voy a ponerle X y Y. Y entonces yo necesito calcular el momento de inercia. El momento de inercia, como se calcula a partir de un eje, lo primero que necesito saber es cuál es eje. ¿Cuál es ese eje? Si este es el eje, este que está acá, denme un segundito. Perdón por la interrupción. Ok, entonces, si este es el eje, entonces, vean que yo en mi sistema de coordenadas, yo tengo un sistema de coordenadas, puedo definir un RI, que es la distancia desde un punto. Se le empezó a escuchar bajito. Ah, es que puse el micrófono a un lado. Ah, ok. Tengo más externalmente que puse en la. Ok, entonces, este R, yo puedo definir un R que es desde el origen hasta el punto donde está mi diferencial de masa o la masa a la que yo le quiero calcular el momento de inercia. Esa es la posición. Generalmente se usa R, es el radiovector, en muchos casos. El R que aparece en el cálculo del momento de inercia es este de acá. Es la distancia más cerca desde el eje hasta la masa, ¿verdad? Entonces, para el R que aparece en el momento de inercia es esta magnitud de acá, no es este de acá. Yo digo que es la distancia más cerca, en realidad es la distancia perpendicular también.
La distancia más cerca siempre va a ser la perpendicular, entonces por eso lo digo de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener claro esa diferencia. Y bueno, vean aquí que mi sistema de coordenadas no está en el centro de masas, ni el eje es el centro de masa, pasa por el centro de masa. En este otro caso de acá, por ejemplo, yo tengo de nuevo un sistema de coordenadas fuera de mi objeto, tengo este R que es la posición, y ahora tengo el eje que pasa por el centro de masas. Entonces, como pasa por el centro de masas, yo mis R los mido desde acá. Y de nuevo el R es diferente. Vamos a ver. Sí, entonces el comentario es básicamente esto que les venía diciendo. Que el RI se define respecto a un eje de rotación, mientras que el RCM se define respecto a un marco de referencia, ¿verdad? Entonces, cuando anoten la fórmula en el formulario, valga la redundancia, entonces tienen que tener claro qué significa cada cosa. Bueno, y lo demás es simplemente cálculo. En el caso del teorema de los ejes paralelos, el objetivo del teorema de los ejes paralelos es determinar el momento de inercia alrededor de un eje, que haga la redundancia de nuevo, que es paralelo al centro de masas. Entonces solo nos sirve si es paralelo al centro de masas. Entonces, este teorema lo que nos dice es lo siguiente, que si yo tengo el momento de inercia alrededor del centro de masas, el momento de inercia alrededor de un eje paralelo es la suma del momento de inercia del centro de masas más mh al cuadrado, donde h es la distancia desde la distancia entre los ejes, la distancia más corta, o la distancia perpendicular entre los ejes. Entonces, de nuevo, muy importante saber el significado de cada una de las cosas. Entonces, EP es para indicar que es el eje, que es un eje paralelo a un eje paralelo a un eje que pasa por el eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masas, y el h es la distancia entre los ejes. Entonces, de nuevo, aquí puse un par de ejemplos para asegurarnos de que quede bien claro cuáles son los, en cuáles condiciones aplican. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un cubo, el centro de masa del cubo es este de acá, entonces yo puedo pasar infinitos ejes por el centro de masas. Un segundito. Ok, entonces, digamos, yo escogí, a mí me dicen que vamos a rotarle el objeto alrededor de este eje. Entonces yo tendría que utilizar un eje paralelo al centro de masas, en este caso sería este, SM1 es un eje paralelo al centro de masas, y eso significa que la distancia entre estos dos es h, esta línea que los une, esto tendría que ser un ángulo de 90, es la distancia más corta. Y entonces yo simplemente busco cuál es el centro de masas del momento de inercia alrededor del centro de masas, y le tendría que sumar mh al cuadrado y me da el momento de inercia alrededor de este. Aquí es lo mismo. Vean que este es paralelo al centro de masas, pero este va a pasar por el centro de masas, pero para encontrar el momento de inercia de este, tengo que hacer un eje paralelo. Entonces, ya no puedo utilizar este, sino que tengo que utilizar este otro eje, que también pasa por el centro de masas.
No necesariamente tiene que estar adentro del centro del cuerpo, también podría estar, por ejemplo, por acá. Y este sería otro caso, ¿verdad? Tampoco tiene que ser, o sea, tengo un montón de posibles orientaciones, ¿verdad? Estos, vean que en realidad yo puedo hacer eso casi que con cualquier eje, porque yo puedo pasar infinitos ejes por el centro de masa, entonces yo puedo siempre encontrar un eje paralelo. Lo que pasa es, eh, sí, Gabriel, sí, yo puedo hacerles un archivo. Eh, puedo utilizar un número infinito de sistemas de coordenadas, perdón, de ejes. Entonces yo siempre puedo encontrar un eje paralelo. La diferencia es que, por ejemplo, estos ejes de acá, estos que pasan por este lado, casi que se encuentran generalmente en los libros. El caso como este, en un caso como este, generalmente no es tan fácil encontrar los momentos de inercia. Entonces yo tendría que encontrar primero el momento de inercia alrededor de este eje para después poder utilizarlo, ¿verdad? Posiblemente sea, podría ser más sencillo hacerlo en el centro de masas, pero al fin y al cabo yo creo que no variaría mucho porque es simplemente un desplazamiento de la posición por una constante. ¿Alguna pregunta? Bueno. Adelante, Joseph. Pero en el ejemplo anterior, digamos que había como un eje que era perpendicular al SQS-SM2. En este caso, digamos, por ser un cubo, no podría ser la misma inercia que en el que pasa por el centro de masas. Sí, sí va a ser la misma inercia, ¿verdad? Sí, Pero solo porque es ese caso, ¿verdad? Entonces, sí, eh, eh, yo hago el comentario, o sea, es el mismo valor, pero no es el mismo momento de inercia en el sentido de que son dos, o sea, de que es, digamos que, veámoslo como que da la casualidad que son iguales, ¿verdad? Pero son dos ejes distintos, sí, ¿verdad? Lo importante para mí es que no se vayan a confundir con con el hecho de que son necesariamente iguales y en un caso en el que no son iguales los vayan a utilizar. sí, está bien. De hecho, ustedes van, bueno, en un libro ustedes van y lo que hacen es ven, pero lo ven con base en la simetría, ¿verdad? Entonces, Sí, tal vez ese es el punto que es relevante. Usted en un libro le dicen que esto es un cubo, ¿verdad? Si es un cubo, entonces el eje pasa por acá y le dicen que este es el eje Z, ¿verdad? Pero como el cubo es simétrico, yo le puedo dar vuelta para cualquier lado a los ejes. Yo puedo poner un eje por acá y se va a ver exactamente igual, ¿verdad? Se va a ver exactamente igual. Si yo tuviera un, eh, como una caja rectangular, entonces ahí sí ya no sería tan fácil, ¿verdad? Si vemos la simetría, digamos, estas caras de acá, voy a pintar esta de acá, es exactamente igual que esta de acá, ¿verdad? Son exactamente iguales. Entonces yo pongo X
Y y Z, ¿verdad? Entonces, vean que rotar alrededor de Z y rotar alrededor de Y es básicamente lo mismo. Yo podría darle una vuelta hacia acá y se va a ver exactamente igual que rotar alrededor de Y que rotar alrededor de Z. Entonces se ve exactamente igual. En esos casos, como usted tiene una simetría que usted puede cambiar los dos ejes y se va a ver exactamente lo mismo, en ese caso, entonces esos dos van a tener el mismo momento de inercia en magnitud, ¿verdad? Y entonces en los libros solo les va a aparecer uno, no les van a aparecer los dos. Eso es porque el momento de inercia es el mismo por cuestiones de simetría. Esta parte es similar a lo que veíamos, por ejemplo, con lo de el centro de masas. Que vimos que el centro de masas, uno puede determinar la posición de alguna de sus componentes por simetría. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bueno, vamos a seguir. La segunda ley de Newton y rotación. Aquí el objetivo es aplicar la segunda ley de Newton a objetos que rotan. Es decir, determinarla. Pues, entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es aplicar a los objetos en rotación las siguientes ecuaciones, ¿verdad? El hecho de que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Estas son tres ecuaciones, porque es vectorial. En muchos casos no tenemos algunas componentes. Pero siempre hay que tener en mente que son máximo 3. Luego, la sumatoria de torques alrededor de un origen, también en teoría son 3 ecuaciones. Solo que nosotros vamos a utilizar solo una. Para utilizar las 3, el problema sería un poquito más complicado porque tenemos que ver otras cuestiones ahí como tensores para ver la forma correcta de encontrar este término de acá, que sería como un tensor. Entonces, digamos, esto podría ser esto, porque el momento de inercia es el mismo para todos los ejes. Para esta parte es importante repasar las relaciones entre el alfa, la aceleración angular, que si bien son ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Cuando se empezó a escuchar mal, creí que era mi internet, de hecho. No, yo creo que es mi internet más bien porque se me desconectó un momento. Por ahí que empezó a fallar ya hasta el puro final. Nunca me había fallado. Ok, bueno, entonces habíamos quedado en que hay que conocer estas relaciones. Son independientes, pero esas relaciones conectan estas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la velocidad, la aceleración
y la aceleración angular no son completamente libres. Vean que entonces si yo tengo 3 ecuaciones acá, tengo una acá también, y si tengo una relación entre esta y esta, entonces esa sería otra ecuación, serían 5. Ya la relación entre esta y esta no contaría porque esa se deriva de esta de acá. Entonces eso nos da por lo menos una ecuación más que nos ayuda a resolver los sistemas, ¿verdad? Entonces tienen que tener eso en mente también para que a la hora que ustedes vayan a resolver un problema sepan de dónde tienen que, de dónde pueden obtener ecuaciones para resolver. El torque, vamos a repasar la definición del torque, está dado por alrededor de un eje, está dado por el R cruzado con F. Aquí el R es el torque se hace con respecto a un punto como el centro, como los centros de masas. Entonces el R0 es la distancia del eje al punto. Cuando usamos el producto cruz, aquí no importa que la distancia sea perpendicular. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el producto cruz, si tengo componentes que son paralelos al R, ellos van a desaparecer. Entonces, en estos casos, para el torque es con respecto a un origen y el R tiene es esa distancia. Y no importa que tenga distintos componentes. Generalmente yo lo que hago, a veces es medio enredado, tarda un poco más de tiempo, pero yo lo que hago es utilizar escribir el R en forma vectorial y luego escribir el F también en términos, digamos, porque resulta más fácil saber cuál es el producto cruz, ¿verdad? Yo simplemente puedo hacerlo, puedo hacerlo de esa manera o puedo utilizar la regla de la mano derecha, ¿verdad? Pero si les causa alguna confusión, ustedes los pueden escribir de esta manera y así pueden verificar que tienen el resultado que es correcto. Entonces aquí tengo también otros ejemplos para asegurarnos de que esto quede bien claro. Entonces, por ejemplo, aquí, en este primero de la izquierda, lo que tenemos es, vamos que es un cilindro que rota por un plano inclinado. Hay distintas fuerzas, pero voy a considerar, por ejemplo, la normal y voy a considerar un eje que pasa por el diámetro. Este es el eje de acá, esta es la normal. Este es el centro de masas y yo voy a considerar la rotación alrededor de este eje. Este eje es el eje que yo voy a considerar. Bueno, no, es este de acá. Y puse el origen en el centro de masas. Y lo que tengo que ver, la otra parte que es importante ver es dónde es que actúa la fuerza. En el caso de la fuerza normal, este es el punto de acción de la fuerza y esta es la dirección. Entonces vean que como la dirección es paralela, entonces el R cruz N va a ser R, N, el seno del ángulo que es 0 y por eso me da 0. Y vean que este es mi origen, este que está acá, y este es mi punto de acción. Entonces ese va desde el origen hasta el punto de acción, que es este de acá. Entonces en este caso el R no es 0, pero el R y la fuerza son paralelos y entonces me da 0. En este otro caso, tengo, por ejemplo, una caja que cuelga. Esto es una tensión, tiene una tensión T, que es un vector. El punto donde actúa la tensión en mi objeto es este de acá. Entonces ahora, si yo tengo un eje, este eje O, y este es el origen,
Entonces, la distancia desde este eje al punto de acción es este R1. Y vemos que en este caso, esa R no es 0 y tampoco la tensión, y tampoco es vamos a ver. Y tampoco está exactamente sobre la línea de, y el R, perdón, el R no es paralelo a la fuerza, ¿verdad? Porque el R va para acá y la tensión va para acá. El R y el T no son paralelos, entonces va a haber un torque neto. Yo puedo usar este y es lo mismo que usar este de acá, porque la componente paralela, vea que este R tiene una componente que es tangencial y otra paralela a la fuerza. Entonces la componente paralela a la fuerza, cuando usted hace el producto de cruz, siempre va a desaparecer. Entonces usted podría usar directamente esta y escribir solo la componente, voy a poner aquí, el R2 es la componente, R2 es la componente de R1 perpendicular a T. Yo lo podría hacer de esa manera. Entonces, porque es el producto cruz. Entonces, la que ustedes vean que se les enreda menos es la que pueden usar. Esta, el R completo, o utilizar solo la componente perpendicular a la fuerza, ¿verdad? Y obviamente para calcular esa componente perpendicular van a ocupar el ángulo. Este ángulo de acá. A ver, voy a escribirlo para que quede. Entonces, esto es cita, entonces el R2 sería, bueno, vámonos en magnitud, el R2 sería R1 coseno de cita. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok, vamos a seguir con lo de algunas aplicaciones, lo que es rodadura sin deslizamiento. Esto aparece en muchos problemas y lo importante es acordarse de cuál es la condición. La condición de rodadura sin deslizamiento está por estas dos ecuaciones. Al final, si usted, digamos, en realidad si usted parte de esta, usted la integra y obtiene esta de acá. Entonces es una sola. Pero es bueno recordar que tenemos las dos dependiendo del problema que estemos resolviendo. A veces nos sirve más utilizar esta o utilizar esta. Vean que esta velocidad en estas ecuaciones es la velocidad tangencial, ¿verdad? Si no usamos la velocidad tangencial hay que usar el producto, cruz. Pero básicamente estas son válidas. La velocidad tangencial por R omega y la aceleración tangencial por R alfa. Otro punto importante es que cuando hay rodadura sin deslizamiento, la fricción de rodadura no realiza trabajo. No sé si recordarán, solo hicimos uno con deslizamiento en la clase, pero no sé si recordarán lo que vimos de que cuando se rueda sin deslizamiento, el punto de contacto solo toca el piso y luego se levanta, pero no se mueve en esta dirección. No se resbala. Entonces, para que haya trabajo por la fuerza de fricción, el punto de contacto tiene que moverse, ¿verdad? Porque el trabajo por la fuerza de fricción era delta S por el F.
Ok, entonces ese sería el trabajo. Si el punto de contacto no se mueve, entonces este delta S es igual a 0. Por eso el trabajo para rodadura es 0. Este es con deslizamiento. Si tengo deslizamiento, entonces ahí sí es diferente. Porque entonces este de acá se resbala. Entonces digamos que este cilindro toca acá y entonces es como que yo lo sostenga ahí y lo arrastre para acá. Entonces ahí el punto sí tiene un desplazamiento. Ese desplazamiento de color rojo es el desplazamiento del punto de contacto y ese sería este que aparece aquí en la fuerza de presión. Entonces, eso es lo más importante que hay que tener en mente. Y en los dos casos, yo siempre escribo las ecuaciones. Tengo ecuación para el torque, tengo ecuación para el desplazamiento del centro de masas. Siempre tengo para eso, esa información para los dos casos. Lo que sí hay que tener en mente es eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Porque es importante saber cuándo hay fricción o cuándo hay pérdidas por fricción o no. Porque entonces eso me dice cuándo puedo aplicar conservación de la energía. La cual ya vimos que es muy, muy útil. Entonces ya sabemos que si tenemos movimiento con rodadura, yo puedo aplicar conservación de la energía, pero si tengo rodadura con deslizamiento, entonces yo no puedo aplicar la conservación de la energía. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Solo voy a devolverme un segundo para la cuestión de la energía. Vamos a ver. Sí, sí, para la energía sí vimos. En estos casos de conservación de la energía, entonces tendríamos algo como esto que estábamos conversando el miércoles, que entonces, por ejemplo, la energía cinética tendría un componente del centro de masas, que es este de acá, más la energía de rotación respecto al centro de masas, ¿verdad? Entonces, si un objeto está rodando, tengo dos componentes, la del centro de masas y la energía de rotación. Entonces, si no hay rodadura, yo utilizo esto junto con la energía potencial en el centro de masas y así puedo aplicar la conservación de la energía. Entonces, voy a agregar una página aquí, porque de repente me conviene que veamos un ejemplo más. Voy a mencionar esto de la potencia y bueno, no, hagámoslo de una vez. Entonces supongamos que tenemos un cilindro que se desliza por un plano. Ya se me olvidó. Tengo un cilindro que se desliza por un plano. Hacemos estos círculos a ver si me quedan muy bonitos. Ok. Entonces, ahí está el centro de masas. El objeto gira sin rodamiento, sin deslizarse. Entonces, ¿cómo hago yo para para aplicar conservación de la energía? Entonces, recordamos que cuando yo tengo, para lo que es el desplazamiento del objeto, yo puedo cambiar mi problema de un cilindro por el problema equivalente, pero para el movimiento del centro de masas. Entonces, yo sé que es raro, pero bueno, aquí está, en lugar de tener ese cilindro, yo pongo el punto del centro de masas, entonces vemos que el centro de masas va a empezar acá y solo se va a mover sobre esta línea, ¿verdad?
centro de masa solo se va a mover sobre esta línea. Entonces, para calcular yo la energía del centro de masas, entonces yo me voy, agarro este punto de acá. Vean que cuando el cilindro va por acá, esta es la altura, no es esta de acá, porque el centro de masas está por encima del plano. Entonces yo me voy, calculo esta altura de acá, por ejemplo, y esa es la que utilizo para calcular la energía potencial del centro de masas. Entonces, yo tendría que la energía mecánica sería la energía del centro, la energía potencial del centro de masas, y tengo que sumarle la energía cinética más la energía de rotación. Entonces, cuando yo dibujo, lo hago de esta forma, ahí no se va a ver la parte de rotación, pero tengo que incluirla, ¿verdad? Y esta velocidad de acá sería la velocidad de este punto. Entonces vemos que, digamos, ustedes pueden cambiar el plano, poner un marco, un sistema de coordenadas acá, o lo pone uno acá también, pero lo importante, digamos, como en este caso el cilindro, es que vean que esa altura siempre se va a mantener constante, ¿verdad? Algo que yo hago, o que uno puede hacer generalmente, vean que si el problema vamos a ver. Bueno, aquí no es tan sencillo. Yo lo que puedo hacer, si yo tengo este punto de acá y quiero el cambio de energía potencial hasta llegar a este punto de acá, entonces vean que esta altura de acá respecto a este punto se va a mantener constante. Entonces yo la puedo escribir como una variable y mantenerla hasta ahí. El único problema es que cuando llega aquí abajo, ¿verdad? Ya esta altura de acá, digamos, yo le pongámosle H'. Mientras esté en el plano, esa altura va a ser igual. Esas dos alturas son iguales. Entonces yo puedo escribir la energía potencial del centro de masas como un término digamos, este es el Y, digamos que este es Y, y acá este de acá sería Y, haría como mg y haría Y más H'. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que si yo estoy siempre sobre el centro de masas, entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo quiero el cambio de energía desde acá hasta acá, yo no tengo ni siquiera saber qué es ese H', porque cuando yo pongo la energía del centro de masas inicial y pongo la energía de masas, digamos este 2, este de acá es Y2. Digamos que esta es la inicial y esta sería la final, entonces me queda mg Y2 más H'. Y entonces cuando yo calcule el cambio de la energía potencial, me va a quedar simplemente mg Y1 menos Y2. Entonces, ustedes pueden ver eso y tratar de ver si esa distancia en todo el trayecto es constante. Esa diferencia del centro de masas a ese punto, al punto más bajo o más sencillo de calcular, porque si es así se las va a cancelar, entonces ustedes no necesitan, a la hora de resolver el problema no necesitan calcular H. Vean que si ustedes tienen que calcularlo aquí, van a tener que empezar a hacer ángulos y hacer otras cosas. Entonces, eso les va a quitar un poco de tiempo. Entonces, pueden hacerlo de esa manera también. Adelante, Joseph. Pero para esta parte de energías se podría analizar también desde el punto de contacto, ¿no? Desde aquí, Sí, digamos, sí. tiene que, el problema es este. Si se mantiene sobre el plano, entonces sí, ¿verdad? Que es lo que les estoy, que es lo que estoy haciendo yo.
Pero, ¿qué pasa si a mí me piden, por ejemplo, tengo este de acá, vamos a calculemos este H' acá, este H' acá. Y después me piden, yo quiero, cuando esto se esté moviendo por acá, este H de acá, ya yo sé que es este H' o este H aquí, ya sabemos que es R, ¿verdad? Pero veamos el de acá. Entonces, el de acá va a ser entonces, eso sería. Este es zeta, bueno, este es alfa, este es alfa. Entonces, este ángulo zeta de acá es igual a alfa, es igual a alfa también. Entonces es zeta. Entonces, y esto de acá es el R. Entonces, ese H' sería igual a, voy a hacerlo de nuevo, voy a hacerlo más grande para asegurarnos de que quede bien claro cómo se hace el cálculo, por si acaso. Hagamos un círculo de estos, hagámoslo bien grande. Ok, entonces aquí, esto de acá es R. Y ahora queremos calcular esta distancia hasta acá. Ah, no, es esta acá la que queremos. Queremos la altura del centro de masas. Dibujámoslo por acá. Esta de acá. Entonces, este es el H' que queremos porque vean que esta es la altura del punto de contacto que es lo que dice Joseph, y ese es el H'. Entonces, vamos a ver este de acá es, si este es zeta, este ángulo acá es zeta. Vamos a ver. Este ángulo de zeta, este de acá tiene que ser. Ok, ahora qué pasó. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Es un ángulo interno, este ángulo tiene que ser zeta. Este es el complemento de... Este alfa de acá es el complemento de zeta que me hace 90. Entonces, este ángulo de acá tiene que ser zeta. Y ahora sí, entonces el H', este es 90, entonces el H' sería con coseno, sería R coseno de zeta. Entonces vea que si usted usa solo el punto de contacto, entonces arriba usted va a tener mg y más R coseno de zeta. Cuando usted llega abajo, me va a quedar solo mg y mg y más R. Si yo hago la diferencia de estos dos, me va a quedar mg, bueno, y1, y2 más R menos y1 menos R coseno de zeta. Y entonces me va a quedar mg y2 menos y1 más mg R1 menos coseno de zeta. Entonces, si yo uso solo el punto de contacto y paso de la superficie al plano,
me está quedando por fuera este término de acá. ¿Verdad? Entonces yo lo puedo utilizar solo mientras yo me mantenga en el plano, yo lo puedo hacer. Pero si yo me salgo del plano, ve que esa altura ya cambia. Entonces no se puede. Entonces hay que tener ese cuidado. Está bien, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, también tenía, digamos, con esto mismo tenía una duda, pero en la parte de energía cinética, es que, digamos, si se toma respecto a ese punto, habría que considerar solo de rotación o también de traslación. Tiene que considerar las dos. Si está rotando, tiene que considerar las dos. Pero, digamos, la del centro de masas, esta es la velocidad solo de este punto, ¿verdad? Y Sí. la rotación es y momento de inercia por la velocidad angular. La velocidad angular al final va a estar, si es rodadura, está relacionada con la velocidad del centro de masas, ¿verdad? Entonces Sí. ahí se conectan. Si no, entonces me la tienen que dar. Me tienen que dar alguna otra información. Está bien. Ok, bueno, entonces el punto es simplemente que hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos el centro de masas, porque tiene ese problema, ¿verdad? Que el centro de masas generalmente está en un punto diferente y eso hace que uno pueda confundirse con el cálculo de la energía potencial. Bueno, vean que igual, por ejemplo, si fuera una caja, también es básicamente el mismo problema, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la energía potencial no es exactamente la misma. A menos que sea muy pequeño, ¿verdad? Si uno hace la aproximación de que es muy pequeño, entonces, pues no habría problema. Hacerlo muy pequeño sería decir como que el R es básicamente 0, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 0 y ya quedaría exactamente igual. Ok, entonces lo de potencia. La potencia, en realidad no hicimos mucho. La impotencia en el caso de rotación, es simplemente el torque por el omega. Es el torque generado en la velocidad en el torque y por la velocidad de rotación en ese eje. Que es básicamente el trabajo entre el tiempo. Entonces, obviamente, si no hay trabajo realizado por la fuerza, entonces no va a haber potencia. Momento angular. La definición del momento angular es esta de acá. Es R cruz P. De nuevo, hay que saber qué es este R. Este R es la distancia desde el origen del marco de referencia respecto al cual yo quiero el momento angular. Es un vector, depende del sistema de coordenadas que yo utilice, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado. La relación que les decía, si yo no tengo si la velocidad no es exactamente tangencial, entonces tengo que usar esta de acá. No creo que la vayamos a necesitar, pero es bueno que lo recuerden. Entonces, esta es la fórmula general, la otra que vimos es la particular. Esta parte sí es importante. Cuando el R es perpendicular al omega, entonces el momento angular se puede obtener a partir de esta fórmula. Entonces, eso es bien importante porque este R, que aparece acá, es básicamente el R que uno utiliza para calcular el momento de inercia. Dependiendo de donde yo ponga el sistema de coordenadas, así va a ser el R, ¿verdad? Entonces, si yo escojo un R que no sea perpendicular al eje de rotación, entonces yo no puedo escribir esto. Entonces, hay que tener ese cuidado. Entonces, por ejemplo, veamos este cilindro de acá. Aquí está el eje y yo estoy definiendo mi R. Entonces, la distancia desde el origen a esos puntos de diferenciales de masa va de acá hasta acá.
ven que es perpendicular al omega. Como es perpendicular al omega, entonces yo puedo utilizar esta relación sin problema. Si por otro lado yo tengo, por ejemplo, en este caso, una partícula que rota alrededor de un eje y yo defino mi momento, mi R, el que yo utilizo para el momento y viene como este de acá. O sea, si yo pongo mi sistema de coordenadas acá y esta es la distancia al eje, entonces ahí yo no puedo utilizar no puedo utilizar esta de acá. Entonces tiene que ser la distancia perpendicular al eje. Si no, sale un término adicional. Entonces, utilizando esta de acá, yo no puedo utilizar esta relación porque no son perpendiculares, y utilizando este de acá, sí puedo utilizarlo. Vean que este R es el que me va a definir de nuevo el momento de inercia, la distancia hasta el eje, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, esto nada más lo pueden tener como una nota ahí adicional, porque es conveniente. Ahora torque neto. Vamos a repasar cómo trabajamos con los torques. Entonces, los torques alrededor de un mismo punto se pueden sumar como sumamos las fuerzas. Entonces aquí hago énfasis en un mismo punto, ¿verdad? Para no cometer el error de determinar el punto alrededor de el torque alrededor de un origen y sumarlo con el torque alrededor de otro origen. Tiene que ser el mismo punto. Entonces, el torque neto sería simplemente la suma vectorial de todos los torques, cuando son todos respecto a un origen. Lo mismo pasa con el momento angular. Aplica exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, lo podemos ver de la relación entre el torque y el momento angular. Entonces, como el momento angular es R cruz P, si yo tomo la derivada, la P se correspondería, me daría una fuerza, y entonces el torque neto sería, que sería R cruz F, es igual al dL de T. Y si tengo un sistema, entonces el torque neto del sistema es la derivada del momento angular del sistema con respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, este punto es particularmente importante para no cometer errores innecesarios. Para el caso de sistemas de partículas, podemos sustituir el sistema por una partícula con la masa del sistema y ubicada en el centro de masas. Y para estudiar su rotación, solo consideramos los torques por fuerzas externas. Esta es la rotación del sistema como tal, ¿verdad? No estamos viendo las partículas como separadas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aquí tengo un ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo estas tres masas, están conectadas por resortes. Entonces vemos que este resorte de acá, este de acá y este de acá son fuerzas internas, porque son interacciones entre mis partículas del sistema. Y digamos que yo tengo estas otras fuerzas que son fuerzas externas, ¿ve? Que actúan directamente sobre alguna de las partículas del sistema. Si mi centro de masas está acá en este punto, entonces yo lo que puedo hacer es entonces sustituir mi sistema por una partícula ubicada en el centro de masas, y las fuerzas externas actuarían sobre el centro de masas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la rotación alrededor de este eje de mi objeto, entonces, vean que tengo las fuerzas, calculo el R, este es el R, y entonces
De esa forma yo obtengo el torque neto del sistema. Puede ser que esté rotando alrededor del centro si yo quiero calcular la rotación alrededor del centro de masas, entonces ahí debería ser 0, ¿verdad? Porque todas las fuerzas se ven como que actúan sobre el centro de masas. Ahora vamos a hablar de la conservación del momento angular. Entonces, a partir de la relación entre el momento angular y el torque, nosotros podemos encontrar la condición para la conservación del momento angular. Esa condición bueno, vemos la relación y la condición para que el L se conserve es que el torque neto sobre el objeto sea 0. Si ese es el caso, entonces el momento angular es constante. Eso quiere decir que, bueno, como el torque neto es una cantidad vectorial, tenemos 3 ecuaciones, entonces el momento angular del sistema se conserva en cada uno, por separado, cada una de las componentes. Yo puedo tener que se conserva la componente en X, pero la componente en Y no se conserva. Entonces en general son 3 ecuaciones, y cada una me da la conservación de una de estas. ¿Alguna pregunta por aquí? Voy a conectar la tablet antes de que se me descargue. Ok, la conservación del momento angular es prácticamente igual de útil que la conservación del momento lineal. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En colisiones se puede utilizar bastante, ¿verdad? Porque yo puedo conocer el momento angular antes de la colisión y después de la colisión y tener una idea de cómo va a evolucionar el sistema. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una partícula, tengo un sistema de coordenadas y tengo una partícula que viene desde infinito. Entonces yo puedo calcular el momento angular de esa partícula respecto al origen. Entonces sería RI por la velocidad me da el momento angular inicial y lo puedo calcular en otro instante posterior. Eso va a ser R cruzado con F. Vean que si la velocidad es constante, la conservación del momento me dice que el RI cruzado con VI tiene que ser igual a RF cruzado con VF. Vean que si la velocidad es constante, al fin y al cabo, lo único que hace que los dos R son diferentes, pero las velocidades son iguales. Entonces, básicamente, lo que hace que estos dos términos sean iguales es el ángulo, ¿verdad? El ángulo entre este R y este R va a estar determinado, bueno, va a ser una relación fija. Por ejemplo, si ese es el caso, si hay conservación del momento, entonces eso implica de acá, significaría lo siguiente, tendría RI, seno de zeta I, tiene que ser igual a RF, seno de zeta F. Y entonces a partir de eso, si yo conozco los R's, por ejemplo, yo podría calcular y un ángulo podría calcular cuál es la posición final en un instante posterior.
El otro caso que fue como uno de los problemas que vimos en clases es que, por ejemplo, yo tengo un choque o una partícula que viene inicialmente viajando con una velocidad v. Digamos, yo tengo esta partícula acá que viene con una velocidad v en el instante inicial. Va a chocar con un objeto de mayor masa. Entonces, yo tengo el momento inicial de esta partícula. Si mi sistema son los dos, la partícula y este objeto deforme, entonces el momento angular se tiene que conservar. Yo puedo obtener el momento inicial a partir de la velocidad de la partícula y de la distancia, por ejemplo, al centro de masas del objeto o de cualquier otro punto. Y para después, cuando ya los dos empiezan a moverse, entonces, bueno, digamos que este tiene una velocidad inicial 0 y un momento angular 0, entonces solo tendría este término de acá. Para el caso final, entonces ahí sí tengo que determinar la velocidad de los dos después del movimiento. La velocidad yo la podría determinar, por ejemplo, a partir de conservación del momento. Ahí yo podría obtener estos V's. Y podría también aplicar entonces conservación del momento angular. Puedo utilizar las dos. Si los dos se mueven juntos, por ejemplo, entonces ya también esa es otra ventaja porque ya yo sé que estos dos van a ser el mismo. Y lo único que quedaría sería ver las distancias. Aquí en este caso tendría que ser, este RO sería con respecto a ver la velocidad con respecto a perdón, la posición del origen respecto al cual yo quiero ver el momento angular. ¿Alguna pregunta? ¿Va a hacer algún receso? Podemos hacer ya no me falta mucho. Bueno, Si quieren un receso, podemos hacer un receso y después termino y vemos preguntas. ¿Les parece? está bien. Receso. Por mí sí, no sé los demás. Bueno, hagamos un pequeño receso y regresamos a las 8:18. Está bien. Perfecto. Listos para continuar. Ok, bueno, como les decía ya es poco, solo me faltan como 2. Pero el resto del rato podemos ver consultas que tengan. Entonces habíamos quedado en el momento angular y la otro importante es que el momento angular se puede descomponer. Esta descomposición tiene que ver con lo mismo, lo del centro de masas, que uno lo puede poner una partícula, puede sustituir todo el sistema por una partícula en el centro de masas. Entonces uno puede descomponer el momento angular en una componente orbital y una de spin. La componente orbital es la que nos da la rotación del centro de masas, mientras que la de spin es la rotación alrededor del centro de masas. Entonces esa descomposición se puede hacer. Obviamente cuando la partícula no rota, vemos que la descripción del momento angular se da en términos de solo del centro de masas. Y vean que esto concuerda con lo que yo les decía, que el movimiento del centro de masas es la distancia desde el eje hasta el centro de masas. Perdón, el momento angular del
objeto respecto a un eje es la distancia desde el eje hasta el centro de masas, multiplicado por el momento del centro de masas. Esta otra parte es particular, lo del torque de un par, pero resulta muy útil. Entonces, por eso lo agregué. Entonces, el torque de un par tiene que ver con esto. Yo tengo un cuerpo sobre el cual actúan X cantidad de fuerzas. Si de casualidad yo tengo dos fuerzas que son, que tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, entonces yo puedo utilizar el par, calcular el torque del par, y el torque del par está dado por esta fórmula. Es la fuerza de la fuerza 1 por el R1 menos el R2. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que puedo utilizar cualquier origen. Esta no depende del origen. Entonces, eso implica que muchas veces yo puedo simplificar un montón el problema. Entonces, por ejemplo, voy a irme aquí al final, porque aquí no dejé. Bueno, sí puedo poner una página por acá. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un cubo, que es, creo que uno de los problemas que quedó ahí en las notas. Viene un cubo acá y aquí hay una, y ahora se me está borrando el mouse. Era un cubo como así. Y aquí tengo una fuerza normal. Y por otro lado yo encuentro que tengo una fricción que va para acá. Se me ha borrado para variar. Ok, entonces esto no es tercera ley de Newton, entonces no significa que es la reacción de la fuerza, sino es de pura casualidad nos quedó que en este problema encontramos que el F, voy a anotarlo acá para que queden, no, casualidad. Encontramos que N es igual a menos FF. Entonces, eso dice que las dos tienen magnitud y dirección opuestas. Entonces, yo puedo utilizar eso para calcular el torque del par. Entonces, el torque del par va a ser R1, digamos que es Rn menos Rf cruzado con el primero, que es con N. Y eso me da el torque alrededor de cualquier eje. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo escojo mi eje como este de acá. Entonces vean que para calcular el torque, originalmente yo lo que ocupo es, ocupo este R de acá, este sería el RF', y este otro Rn. Vean que para este no tengo ningún problema, pero determinar este de acá de repente es mucho más enredado, porque puede ser que yo necesite alguna distancia que no tengo, no sé exactamente cuál es esta altura. Tengo que ir a calcular esa altura para poder saber cuál es ese Rn. Entonces, eso complica las cosas, ¿verdad? Como me dicen que yo puedo usar cualquier sistema de coordenadas y va a ser el mismo resultado, entonces yo lo que puedo hacer es, en lugar de escoger ese sistema de coordenadas, yo voy y escojo otro que me convenga más. Entonces, no, yo voy a calcularlo en este punto, alrededor de este punto. Y ahora pongo mi origen acá. Entonces, vean que en este origen, entonces ya bueno, lo único que ocupo es la dirección, pero vea, este Rn menos Rf es este de acá, toda esta línea azul. Y si es un cubo, por ejemplo, ya yo sé que eso es esa magnitud de Rn menos Rf
En magnitud sería simplemente, qué sé yo, esto es A, sería A. Entonces ya tengo la magnitud. Y la dirección la calculo con la regla de la mano derecha. Entonces eso me ahorra un montón de trabajo, porque no tengo que ponerme a ver cuál es cuáles son las distintas componentes. ¿Verdad? Esto se da solo, de nuevo, solo para el caso en el que tengo dos fuerzas que son iguales y en direcciones opuestas. ¿Alguna pregunta por aquí? Y bueno, llegamos a lo último. Equilibrio estático. El equilibrio estático es algo que básicamente ya se ha trabajado. En esta parte lo único que vamos a considerar adicionalmente es el torque, que la suma de los torques es igual a cero. Entonces, ¿cuál es el objetivo del equilibrio, de esto de equilibrio estático? Es encontrar las condiciones compatibles con el equilibrio estático de un objeto. Entonces, generalmente nos van a decir que tenemos un objeto, que él se encuentra en el equilibrio, o que él va a llegar al equilibrio y nos piden cuáles son las condiciones. Entonces, las ecuaciones fundamentales para determinar el equilibrio estático o esas condiciones son: la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero y la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. Esas son las dos ecuaciones principales. De nuevo, sabemos que estas son tres ecuaciones. Estas generalmente son, de forma general son tres, pero nosotros generalmente vamos a encontrar solo una por el tipo de problema que vamos a trabajar. Generalmente también de forma muy general uno pudiera hacer que tiene que considerar las fuerzas y los torques internos. En el caso de cuerpos rígidos, entonces obviamente la sumatoria de todas esas fuerzas internas tiene que ser cero y la sumatoria de los torques también tiene que ser cero. Entonces, a menos que se pida, no es necesario, no es necesario calcularlo. Por aquí, ¿cuál es la recomendación? La recomendación, bueno, primero es identificar el número de variables. Y esto es conveniente para saber uno cuántas ecuaciones va a necesitar, para no escribir ecuaciones de más. O después uno empezar a resolver el problema y resulta que me falta una ecuación y entonces uno entra en pánico, ¿verdad? Porque no puede resolver. Entonces uno, de repente lo mejor es contar, asegurarse de ver cuántas variables dependientes, cuántas variables tengo y entonces cuántas ecuaciones voy a necesitar, para asegurarme de tener la cantidad necesaria antes de empezar a resolver y después que entrar en pánico. La sumatoria de torques es igual a cero y esta condición se puede hacer respecto casi que a cualquier punto, ¿verdad? Porque, bueno, en todos los puntos del objeto se tiene que cumplir. Me refiero a que se puede hacer en casi que en cualquier punto, porque puede ser que yo escoja un punto donde no me aporte nada de información, ¿verdad? Que todos los torques sean cero o que desaparezca la fuerza, el torque de la fuerza que yo necesito relacionar con otra cantidad. Entonces, en ese caso, no me va a servir, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso en mente. Y lo otro es que conviene escoger uno donde muchas de las fuerzas sean paralelas a sus R's para que su torque sea cero o que el R sea igual a cero. Porque eso va a simplificar mucho el trabajo. Entonces aquí yo hice este ejemplo. Entonces yo tengo esta barra, tengo diversas fuerzas que actúan sobre la barra y voy a hacer dos orígenes para calcular el torque. Tengo el O1 y tengo el O2 para que veamos qué es lo que sucede. Entonces vamos con el O1. Entonces tengo 4 fuerzas y la gravedad. Entonces yo me voy a ver la primera fuerza. La primera fuerza, este es el R. Y vean que el F va para acá. Entonces es perpendicular, no es paralela, la fuerza no es cero. Entonces ese torque es distinto de cero. Me voy a la fuerza 2, que es el torque 2. Entonces este es el R. Y de nuevo el F es perpendicular.
no es paralelo y es distinto de 0. Entonces, este torque no es 0. A la fuerza 3 me voy y vean que este es el R y este es el F, que es paralelo. Entonces, en este caso, este torque es igual a 0. Para el 4, vean que no es exactamente perpendicular. Este es el R, pero como no es paralelo ni perpendicular, igual va a contribuir. Entonces, el torque del 4 es distinto de 0. Y en el caso de la gravedad actúa sobre el centro de masas, entonces actúa sobre este punto, entonces ese torque es 0, porque es R cruz F. Y si el R es 0, entonces el torque va a ser 0. Entonces, si yo escojo este origen, tengo 1, 2, 3, que son distintos de 0. Ahora, veamos el segundo origen. El segundo origen yo lo voy a poner acá. Entonces, vean que, por ejemplo, T1, que es esta de acá, este es el R. Ese R no es paralelo al F, entonces el T1 es distinto de 0. Ahora me voy T2, T3 y T4. Entonces vean que las fuerzas, la 2, la 3 y la 4, todas tienen el origen, todas actúan en el punto donde está el origen, en O2. Entonces el R de 2, 3 y 4 es igual a 0. Como el torque es igual a R cruz F, voy a escribirlo. Torque es igual a R cruz F. Entonces, esto es 0 si esto es 0. Y finalmente, queda entonces la gravedad. Que ahora, como yo estoy en este punto, ven que la gravedad actúa sobre el centro de masas. Entonces, tengo este R y tengo la fuerza de gravedad. Y entonces ya el torque no es 0. Pero vean que la diferencia ahora es esta. En este sistema, yo tengo 1, 2 que son distintos de 0. Y aquí tenía 3. ¿Verdad? Eso hace que el problema sea mucho más sencillo o sea, que eso me simplifica un poco. No es lo mismo tener tres, eh, tres términos que tener dos términos. En este caso, solo un término de diferencia, pero puede ser que hayan muchos términos más. Y puede ser que, por ejemplo, que al cambiar solo me queda un término y eso me va a decir inmediatamente que tiene que haber una rotación con respecto a ese eje. Ok, ¿alguna pregunta respecto a esto? Bueno, eso era lo que tenía de repaso de la teoría. Entonces ahora podemos ver preguntas que tengan. Yo traté de hacer el repaso buscando los principales puntos que pueden ocasionarles problemas a la hora de resolver los exámenes. A veces no es tanto la dificultad de los problemas, sino entender bien los conceptos y saber utilizarlos de manera correcta, ¿verdad? Entonces, más que hacer montones de ejercicios, también es importante primero tener claro los conceptos y en qué caso aplica cada cosa y después sigue luego en la práctica. Ok, preguntas. No tiene que ser necesariamente de lo que vimos hoy, puede ser de cualquier otra cosa que tengan eh, de lo que sale ahora en este examen o del curso. Yo puse por ahí también, actualicé una lista con ejercicios resueltos, pero con ejercicios sugeridos. Adelante, Joseph. Pero es que me quedó una duda, digamos, como que vimos ayer, digo, el miércoles, ¿Sí? de colisiones, cuando habían preguntado algo sobre el problema de la tarea, que era, digamos, en el caso que hay gravedad, hay que considerar energía potencial gravitatoria también, sí, para la conservación de energía. Sí. Sí, sé que sí, sí.
Entonces vamos a regresar de ese punto. Entonces, cuando yo tengo en colisiones, la particularidad de las colisiones es que como yo escojo el momento, entonces, ok, a ver qué pasó. Entonces, la energía, yo siempre escribo la energía, ¿verdad? La energía mecánica, energía inicial más energía potencial inicial, más la energía cinética inicial. Y tengo la energía cinética final más la energía potencial final más la energía cinética final. Entonces, generalmente, esto va a ser la energía inicial de la partícula 1 más la energía inicial de la partícula 2. Sería más mv1 al cuadrado entre 2 más mv2 al cuadrado entre 2. Y aquí tendría F1 más F2 más mv2 entre 2. Voy a ponerles inicial. Inicial 1, inicial 2. Ya. Esta es la I. Y esta es mvf1 al cuadrado. Ya no sé aclarar hasta lo que era esto. Entre 2 más mvf2 al cuadrado entre 2. Esa es la conservación de la energía. Entonces, siempre va a ser así. Lo que pasa con colisiones es que, digamos, si usted considera su momento inicial, digamos, aquí, qué sé yo, por acá. Si usted considera su momento inicial muy antes de que colisionen, ¿verdad? Entonces, digamos que se viene moviendo hacia acá y hay gravedad, entonces esta cambia, como cambia de energía potencial, va a cambiar su velocidad, y esta también. En colisiones, generalmente, usted lo que considera solo es el instante de impacto, ¿verdad? Ese instante del impacto, que es así o es así. En ese instante, como es muy pequeño, entonces básicamente estos términos son iguales, ¿verdad? Y a la hora de trabajar usted, entonces básicamente van a desaparecer, ¿verdad? Pero técnicamente, por ejemplo, la conservación del momento, bueno, la conservación del momento no aplicaría solo en ese pequeño instante, ¿verdad? Porque en ese instante de tiempo, básicamente, usted puede decir que no siente ninguna fuerza, porque es demasiado, demasiado rápido. Una fuerza externa, por decirlo así. Porque el instante es muy pequeño. Sí, si usted tiene gravedad y no lo considera solo en el instante del choque, entonces va a haber un cambio de energía potencial, las partículas van a sentir una fuerza y el momento no se va a conservar. Entonces, de nuevo, para aplicar conservación del momento lineal en los choques, tiene que ser en el preciso instante que se da el choque, entonces así no tengo que considerar las fuerzas externas, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Sí, entonces, digamos, en ese segundo caso que dibujó, en el que, digamos, la primera bola que llega a colisionar no toca el suelo, por decirlo así. Aún así, si la diferencia es muy pequeña, no hay que considerarla de altura. Exacto, sí. Y de nuevo, como el tiempo es, si es exactamente en el momento de choque, el momento es muy pequeño, entonces uno simplemente no considera, no lo considera, ¿verdad? No va a ser no va a haber un cambio de energía. Y el momento tampoco va a cambiar porque el momento es muy pequeño. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Veamos el impulso. El impulso es el delta P, que es la integral del F de T. Entonces, en las colisiones, si el tiempo es muy pequeño, el F es más o menos constante, pero el tiempo es aproximadamente cero. Entonces, el cambio de momento es básicamente cero.
Este es la fuerza, pero digamos fuerza externa, ¿verdad? Me refiero a eso, me refiero a la fuerza relacionada con esa energía potencial, ¿verdad? No es la fuerza que se genera cuando ellas chocan, porque esa sí existe, ¿verdad? Y cambia, y hace que se cambie ese momento. Pero esa fuerza es una fuerza interna, no es una fuerza externa. Entonces, por esa razón, eh, entonces, es que yo puedo aplicar la conservación del momento en las colisiones en el instante de la colisión. Es así, si fueran dos dimensiones, entonces nada más si se conservan las dos, se hace ecuación de conservación del momento y de energía para las dos dimensiones. Exacto, exacto. Pero bueno, ese punto de nuevo es bien importante el hecho de que tiene que ser en el instante del choque. En el instante del choque. La conservación del momento yo también la puedo aplicar a otro caso, pero las fuerzas tienen que ser cero. Entonces, obviamente, si hay fuerzas que son cero, entonces estos términos ni siquiera van a aparecer, ¿verdad? Estos términos desaparecen si las fuerzas son cero. Si no hay fuerza, no hay energía potencial. O puede que la haya, ¿verdad? También, si tengo una bola que se mueve acá, bueno, fuerza neta, ¿verdad? En realidad, si yo tengo una bola que se mueve acá, ella siente la fuerza de gravedad y siente la fuerza normal, ¿verdad? Pero son en direcciones distintas y no cambia mi momento en esta dirección, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo espero que con el de paso todo haya quedado más claro y que hayan evacuado muchas de las dudas. Y ahora ya solo queda que practiquen para el examen y que hagan más preguntas si tienen más preguntas. Profe, yo tengo una duda Sí. con un ejercicio que usted había hecho, pero no sé en qué. Creo que en la clase, usted hizo dos clases, no, la última clase de ejercicio no, sino la que estaba antes, pero es que voy a buscar la fecha. El 19, ¿será? Eh, Creo que sí, ajá, hay un ejercicio que es el 59 del Tipler. Vamos a ver. No parece ser este. Es este, ¿será? Este lo tengo, pero sin número. Dice un bloque de masa. Que está algo de una mesa, se desliza sobre una mesa. No, entonces es... Ah, fue el primero, sí, no, entonces ese fue el 16 más El bien. 16, sí, sí. Este. Ajá, mi duda es con que el punto A, que no me quedó claro cómo fue que lo hizo, es que dice que la dirección sale de la página, pero no sé si hay otra forma que no sea con la mano derecha, porque digamos, como que me perdí ahí. Ok. Em, bueno, yo para hacer la regla de la mano derecha, lo que generalmente es R cruz F. Yo lo que hago es que extiendo, voy a enseñarles lo que hago yo. Extiendo el vector. Vea que el R va para acá, entonces yo lo extiendo para acá. Muevo el centro del vector y lo pongo acá. Entonces ve que ya, ahora si yo cierro para acá, ya me da la regla de la mano, ya puedo utilizar la regla de la mano derecha. Si es eso lo que le confunde, bueno, eso es lo que hago yo, porque a mí también me confunde si yo los veo así, ¿verdad? Se ve más fácil así. Sí, sí, pero veo Ah, como que usted puso ahí como, estos otros de acá. ajá, eso, exactamente eso. Sí. Ok, son coordenadas, serían coordenadas cilíndricas. Entonces vea que en coordenadas polares, este vector es
R, desde el origen hasta cualquier punto, ese vector es R, la posición de la partícula, y la velocidad va en phi. Entonces, así lo puse. Este es R0 en R cruzado con phi. Y después yo lo que hago es el producto punto del R cruzado con phi. Entonces, en ese sistema, yo tengo el R que va para acá, el phi que va para acá, este es R, este es phi. Ahí ya se me borró esto. O sea, el R está en X y el phi está en J, es así. No exactamente, pero por ahí anda. Ay, sí, es que veo que la dirección dice K, entonces pensé que era por eso, pero Sí, creo que es por lo de la eh, regla. usted los puede relacionar, ¿verdad? Usted puede decir que este es como el I, este es como el J, y entonces el otro sería K. Pero no es que el R es el I ni el phi es el J, porque el R y el phi se van moviendo. Entonces el R, no sé si usted se acuerda que el R era coseno de zeta I más seno de zeta J, seno de phi J, seno de zeta J. Entonces, no son equivalentes, pero para calcular la dirección, usted los puede hacer esa relación. Eso se llaman, son triadas, ¿verdad? Entonces usted tiene I, J, K, y la otra sería R, Z, I, K. Entonces usted dice, bueno, si yo hago I cruz J me da K. Entonces usted sigue aquí el mismo orden. R cruz Z me da K. J con K me da I. Entonces Z con K me da R. Ahora sí, profe, sí. Muchas gracias. Nada más era esa duda. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, disculpe, yo le puedo hacer una consulta. Bueno, es como de un ejercicio de un examen pasado. Sí. Yo le puedo hacer, o sea, es que no lo comprendí del todo bien. Ya lo voy a, ya se lo voy a, es que no sé por dónde enviárselo. O sea, por aquí, por el, no, ¿De, no de compartírselo. cuál examen es? El del examen pasado, el del examen del semestre pasado. Es el de, ¿cómo se llama esto? Es el de la razón de las, ¿cómo se llama? Es el de la razón el de estática, espérese. Ya le voy a decir cuál es el planteamiento. El tercer parcial del primero. Es el de la grúa, por así decirlo. El que dice, considerando el sistema presentado en la figura donde se conoce el ángulo I, pero no las distancias, determina una relación entre la distancia D y a la que se debe colocar una carga de peso P para lograr el equilibrio considerando y sin considerar el peso W de la barra homogénea. Ese es del, vamos a ver. Del primero del semestre pasado, no lo veo. A ver si. Sí, es el primer examen. Sí, del semestre pasado, sí. Espérese. Que no veo ninguno de una grúa. Ese no es el del Ese es este de acá. solución tercer parcial. No es de la tarea, no será de la tarea. mm, Creo que era el parcial. Espérese. Sí, porque yo tampoco. Fue un poquito más lento, para ver. No, es que sí, el dibujo es como una suerte de grúa. Baje un poquito más. Es el de estática. Ese es. Ah, no, ya decía, no se me parece una grúa. No, Ok.
Determine la razón entre las distancias D y a la que se debe colocar un peso, una carga de peso P para lograr el equilibrio, considerando y sin considerar el peso W de la barra. Ok. ¿Y cuál es su pregunta en particular? Lo que quería saber es que se analizan los torques, ¿verdad? Pero es que no entendí muy bien cómo llegarle del todo, porque bueno, sí, yo considero las condiciones, o sea, yo a la fuerza no sé si tal, pero es que me confundió eso de que no conozco las distancias. Bueno, ahí le dan en realidad lo que tiene que es eh, como no conoce las distancias, yo lo que pensaría es esto, ya. Usted escribe, bueno, aquí tiene A, tiene D y tiene P. Son 3 variables que tiene, ¿verdad? Ujú. Eh, no va a resolver el problema completamente, entonces posiblemente 2 ecuaciones vaya a ser suficiente. No me equivoco. Y ve que efectivamente son la del Y y la del torque. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 3 variables y tengo 2 ecuaciones, entonces al final no voy a poder resolver porque una me va a quedar en términos de la otra. Entonces yo voy a Correcto. encontrar una relación que me va a involucrar A de un lado y B del otro. Entonces usted divide y a la hora de dividir le va a quedar esa razón. ¿Verdad? Entonces esto lo que quiere decir es que digamos que usted no va a tener, o sea, no ocupa más de 2 ecuaciones porque son 3 variables y esto es lo que le Ya, interesa. sí, ya entendí lo que usted está. Sí, es cierto. Ah, entonces yo sí Sí, divido, sí, porque no voy a esperar todo, lo que hago es simplemente dividirlo después para encontrar la relación y listo. Sí, y vea que al final el P no se conoce, ese P no se conoce, entonces máximo, mínimo en términos de P le va a quedar, sí, le va a quedar en términos de P, que es la variable que usted puede cambiar de fijo, ¿verdad? Lo otro, eh, si yo cambio, digamos, ya la y el D, bueno, si no es que igual las tengo, siguen siendo variables. Al fin y al cabo, lo que va a quedar es que la A entre M tiene que quedar en términos de P. La única, bueno, y las otras coordenadas, ¿cuánto le da acá? Sí, le queda en términos de P bueno, y aquí les quedó en términos de la. Entonces, ese es el. Sí, bueno, esto es para la otra. Esta sí quedó bien, esta sí quedó en términos de solo el ángulo y la otra sí quedó en términos de la. Pero sí es lo más que se puede hacer, digamos, en estos casos, lo más que puede hacer uno es eso. Y por ahí empezaría yo viendo cuántas ecuaciones tengo, cuántas variables y así determino cuáles escribo. ya, perfecto, perfecto. Está bien, sí, entiendo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Profe, yo sí tenía una más. Sí, No sé si usted se acuerda de lo que yo le había preguntado el miércoles, de lo del sí, el problema aquel y la distancia, que la distancia del centro de masas no era precisamente, no era tan facililla, había que hacer un juego de ángulos. creo que se le cortó porque no le escuché la primera parte. No sé si usted se acuerda de lo que yo le había preguntado el miércoles, lo de, con un problema que la distancia al centro de masas no era, o sea, no era simplemente calcular la hipotenusa. Ajá.
Eso ahorita lo vimos, usted se conectó tarde, ¿verdad? Sí, yo me conecté un poquillo tarde, eso fue lo que pasó. Lo siento. Sí. Vea, eso está, ¿dónde lo comentamos? Eso lo comentamos aquí. Ajá. Es que eso es lo que quería preguntar, porque es que yo le estaba haciendo. Yo le quería preguntar porque como es un day, es un círculo, es una esfera, ¿no? Entonces, el radio a cada punto, sí, la distancia del centro a cada punto va a ser el mismo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, pues si usted ocupa la altura para la energía potencial, que es Ujú. esta de acá, vea Espérese, que, ¿puede compartir pantalla un momento? Es que no lo estoy ay, viendo. es que sí, yo pensé que ya estaba compartiendo, vamos a ver qué se me hizo esta cuestión. Ok. Eh, para calcular la altura del centro de masa, yo ocupo esta distancia, ¿verdad? Ujú. Y esta distancia no es el R. Yo ocupo utilizar el R y este ángulo de acá para calcular esta distancia. Ajá. Sí, entiendo. Sí, como algo así había hecho yo cuando usé ese juego de ángulos, pero lo que no estaba seguro era ¿cómo es que se llama? Lo que no estaba seguro era eso del radio, porque sí me pareció extraño, pero ahora que usted lo dice así, sí tiene más sentido. Sí, El- entonces, sí, es con el coseno, correcto, sí. Igual yo ahorita subo el video y puede ver Ujú. toda la Sí, explicación de esta parte. claro, sí quería ver eso. Que bueno, muchísimas gracias, profe, más bien. De nada. ¿Alguna última pregunta? Profe, el martes vamos a tener clases, o ya esta sería la última. No, ya las clases terminaban hoy. Ya la otra semana es semana de exámenes solamente. Ah, ok. Perfecto. Bueno, entonces, así quedamos por hoy. Nos vemos entonces el día del examen. Perfecto, profe, muchas gracias. Feliz fin de semana y que les vaya bien con la estudiada. Gracias.